Tal, ¿cómo les va? En este video vamos a hablar sobre la redacción de los planteamientos cuantitativos. Ok, bueno, el planteamiento del problema siempre va a estar incluido tanto en propuestas o protocolos de investigación, propuestas, protocolos, tanto como en reportes o informes de resultados, reportes o informes de resultados. No importa cuál sea el formato de cualquiera de estos dos tipos de presentación de la investigación. Este, bueno, ya sea como en el reporte, que es una investigación completa, o en las propuestas cuando queremos proponer que se realice una investigación. No importa cuál sea el formato, siempre se incluye en ambos casos. Los formatos son, por ejemplo, el artículo para revista científica, una tesis, un trabajo presentado en un congreso, algún documento en una asignatura, como va a ser el caso de su materia, o, o algunos otros casos más. En propuestas se suele incluir como un apartado o en la introducción, apartado propio. Aquí se suele incluir como en un apartado propio, o en la introducción, o en la intro. Eh, Se redacta en tiempo presente o futuro, usualmente. Presente o futuro. Redacción en presente o futuro. Y se utilizan palabras como se plantea, se busca, se pretende, se hará, etcétera. Y puede escribirse en formato de párrafos o viñetas. Párrafos o viñetas. Mientras que en reporte se incluye en la introducción, aquí se incluye en la intro, incluido en la introducción. En el caso de su proyecto, pues hay un formato específico que ya se los pasé, ahí pueden revisar cómo va a ir incluido las diferentes partes del planteamiento en su proyecto. Y también se incluye en la introducción, de hecho en su proyecto está incluido en la introducción, y en este se suele redactar en tiempo pasado. Esto no es absoluto, eso es, hay veces que se utiliza también el presente o el futuro, pero es en términos generales. Pasado, es decir, se usan palabras como se hizo, se planteó, se pretendió, se determinó, etc. Y su formato es en párrafos. Como les digo, esto es en general, no es absoluto. Este, Hay diferentes estilos de escritura y no necesariamente se va a pegar siempre a lo que les estoy diciendo aquí, solo de forma general, que es lo que más comúnmente sucede a la hora de escribir el planteamiento del problema. Bueno, y el planteamiento del problema, cualquiera sea el caso, ya sea si es una propuesta de investigación o si es un reporte de investigación, contiene lo siguiente. Siempre va a contener, eh, bueno, no siempre, también va a depender del formato en el que se está escribiendo, el formato que les piden en el proyecto, el formato que se le pide en algún artículo científico, dependiendo de la revista, pero en general va a contener lo siguiente: un párrafo introductorio con la intención o finalidad básica del estudio, es decir, el objetivo central. Párrafo introductorio con el objetivo central. Objetivo central. Va a incluir los objetivos presentados juntos en uno o dos párrafos. A veces los objetivos se pueden enumerar o se pueden enumerar a veces los objetivos. Luego también usualmente incluye las preguntas de investigación en uno o dos párrafos.
preguntas de investigación en 1 o 2 párrafos. La justificación de 1 a 3 párrafos que resuma las respuestas a las siguientes preguntas. La justificación tiene que responder lo siguiente. ¿Qué aportará el estudio? ¿Por qué es importante efectuarlo? ¿Qué aportó la investigación? ¿Por qué fue importante llevarla a cabo? Dependiendo si se está hablando en presente o en pasado, dependiendo sea el caso que se vaya a utilizar. Entonces, aquí la justificación, importancia del estudio, importancia del estudio. Y qué aporta la importancia y qué aporta el estudio. Ok, y también en el planteamiento contiene, este es, planteamiento contiene, y también contiene las deficiencias en el conocimiento del problema, deficiencias en el conocimiento del problema. Esto va en 2 o 3 párrafos y se escribe utilizando como guía las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las deficiencias actuales y cómo se piensan solventar mediante la realización de la indagación? Y cuáles eran las deficiencias y cómo se solventaron mediante la implementación del estudio. En el caso, dependiendo si estamos hablando en pasado o en presentes, dependiendo sea el caso, si es un reporte o una propuesta de investigación. En su proyecto, en el formato que ya les pasé, ahí viene cómo va a estar planteado el problema, cómo va a estar escrito dentro de su documento. Como les digo, esto es en forma general, siempre dependiendo de dónde se publica, por ejemplo, un artículo, de quién es quien pide la investigación, a veces hay formatos específicos y hay variaciones, pequeñas variaciones sobre esto que les estoy comentando aquí. Ok, bueno, a continuación mostraremos algunos esquemas o guiones de cómo podemos redactar el problema de investigación. Ok, bueno, antes de eso vamos a hacer algunas recomendaciones. Bueno, como ya se mencionó, los planteamientos cuantitativos, bueno, voy a mover aquí un poquito. Y primeramente vamos a hablar de la introducción inicial, del propósito básico de estudio, ese párrafo inicial que mencionamos. Propósito básico del estudio, básico de estudio. Este es el párrafo inicial, párrafo introductorio. Antes de hablar de objetivos y antes de hablar de preguntas y justificación, va propósito básico del estudio. En su proyecto lo tienen como un apartado individual, creo. Como ya mencionamos, los planteamientos cuantitativos generalmente se orientan a explorar, describir conceptos o bien relacionar y comparar esos conceptos y variables, y por eso deben incluirse. Entonces, planteamiento, recordamos que se orienta a explorar, describir o describir conceptos o variables y también puede orientarse a relacionarlas y comparar esos conceptos y variables. Relacionar o comparar. Se sugiere que a la hora de escribir esto, el planteamiento, se identifiquen las variables principales
Y si el estudio es explicativo, es decir, causal, que se señale cuáles son las causas, que serían las variables independientes. Voy a mover un poquito. Entonces se sugiere que identificar variables, identificar las variables de estudio, las principales, si el estudio es causal o explicativo, que se identifiquen las variables independientes. Las variables independientes son las causas y que se encuentren los efectos, que son las variables dependientes. Son los efectos. Bueno, en lo personal a mí no me gusta mucho que se me hace un poco rebuscado en este contexto hablar de variables independientes y variables dependientes cuando esto tiene más aplicación en cosas físicas y matemáticas. En mi opinión es más fácil de entender si nos hablan de causas y efectos a la hora de estar escribiendo una, una investigación. Hablar de esto de las variables creo que es para casos muy a la hora de hacer experimentos, a lo mejor sí queda más claro hablar de este tipo, pero en términos generales creo que se entienden mejor como causas y efectos en este contexto. Y bueno, entonces identificar las variables, identificar cuáles son las variables independientes o causas, cuáles son las variables dependientes o efectos, y también cuáles son los factores que intervienen en ese proceso, factores que intervienen, identificar también los factores que intervienen. Entonces, es lo que se sugiere a la hora de comenzar a escribir el, el planteamiento del problema, el párrafo introductorio, y también al elaborar el párrafo introductorio se recomienda lo siguiente. De color, recomendaciones para escribir párrafo introductorio. Esto se sugiere que a la hora de comenzar y para escribir el párrafo introductorio les voy a mencionar algunas de las recomendaciones. En su libro vienen más, yo voy a mencionar algunas de las más importantes. Utilizar palabras como propósito, finalidad, intento u objetivo. Utilizar palabras como propósito, finalidad, objetivo, etcétera. Es decir, por ejemplo, la finalidad de esta investigación es, el propósito de este estudio es. Otro ejemplo sería el estudio tiene como objetivo este propósito, este fin, esta intención. También usar palabras como fin, intención, es decir, la intención de este estudio, el fin de este estudio, el propósito de este estudio tiene como objetivo tal propósito, etcétera. Entonces, siguiente recomendación, utilizar verbos activos y frases que comuniquen la intención básica de la investigación, como determinar el efecto, determinar el impacto, determinar la influencia de, generalizar, probar, comprobar, conocer, comparar, demostrar, evaluar. Entonces, verbos activos y frases que comuniquen la intención. Y frases que comuniquen la intención de la investigación, como los que les mencioné. Por ejemplo, la intención de la investigación podría ser generalizar, podría ser determinar un efecto, determinar, podría ser comprobar,
comprobar, podría ser conocer y las demás que les estuve mencionando. Como les digo, también pueden checar en el libro para ver todo esto con más calma. Otra recomendación es señalar los conceptos o variables. Señalar conceptos o variables. En estudios causales, como ya les mencioné acá arriba, es bueno identificar la causa, la variable independiente, y identificar el efecto o resultado, que sería la variable dependiente, así como los factores o conceptos que intervienen en los procesos intermedios. Y siguiente, en investigaciones que relacionan conceptos o variables, usar términos que los conecten y asocien dependiendo del vínculo. Por ejemplo, las frases del tipo la relación entre tal y cual es, o por ejemplo, este grupo comparado con este otro es. Entonces, este tipo de frases es en el tipo de investigaciones que relacionan conceptos o variables. Frases de este tipo, la relación entre tal y cual, o este grupo comparado con este otro, etc. Otras recomendaciones es mencionar el tipo de diseño concebido. Mencionar el tipo de diseño, concebido, por ejemplo, si es un experimento, si es un estudio de casos, si es una encuesta, experimento, estudio de caso, encuesta. Mencionar qué tipo de diseño se concibió para la investigación. Y bueno, esas son algunas recomendaciones a la hora de escribir el párrafo de introducción, y vamos a ver algunos ejemplos o guiones. Estos son ejemplos, no lo tienen que hacer así tal cual, es solo para que se den una idea. Entonces, bueno, este primer caso es para una investigación cuantitativa en el cual solamente se van a explorar o describir conceptos. Este ejemplo es de explorar o describir conceptos. Entonces, este párrafo como ejemplo, de párrafo introductorio, el propósito de este estudio, de esta encuesta, de esta investigación, es explorar, describir, informar, indicar eh, las variables o conceptos de las que hablamos, describir tal cosa en tal contexto, en estos casos, en este ambiente, en este lugar de estudio. Un ejemplo de guión para el párrafo introductorio de un planteamiento como este sería, por ejemplo, el propósito de este estudio es describir eh, las inundaciones en la zona metropolitana de Guadalajara en tal lugar. A lo mejor esto estuvo demasiado general, pero solo es como ejemplo, algo más específico. Ok. Un ejemplo para el párrafo introductorio de un planteamiento que pretende relacionar conceptos, este de acá va a relacionar conceptos. Puede ser como este que sigue. Bueno, el primero es uno que pretende explorar o describir nada más. Este de acá es uno que va a relacionar conceptos. Por ejemplo, el propósito de este estudio, de esta encuesta, de esta investigación, es explorar, describir, informar las variables en tales casos. Ah, creo que lo copié doble, ¿no? Sí, este de aquí.
Y el de arriba. Disculpa ahí, se me fue. Y el que busca relacionar conceptos es este de acá abajo. El propósito de este estudio, de este experimento, de esta encuesta es tal para probar tal teoría, tal modelo, tal hipótesis que compara, asocia, vincula, relaciona, propone, señala la, que sería ahí la variable independiente, la causa, si hay causalidad, con tal efecto, controlando la variable de control en tales casos, en tales unidades, en tal contexto. Y la variable se definen las variables. La variable independiente puede definirse como, y una breve definición. Esta variable interviene, otra definición. La variable dependiente es tal cosa y el control. Entonces definimos las variables. Vemos aquí en la parte de acá la relación entre las variables. Definimos las variables. Este es en el caso de que se van a relacionar conceptos. Es un ejemplo de más o menos qué es cómo se escribiría ese párrafo inicial. Ok. Continuamos. Esto es el párrafo inicial. Ahora vamos a hablar de los párrafos que contengan los objetivos y preguntas de investigación. Entonces, las consideraciones sugeridas para el párrafo introductorio, las que vimos de este lado, también se aplican a los objetivos y las preguntas. Y bueno, entonces, aquí primeramente, para planteamientos exploratorios, un guión común para redactar los objetivos es el siguiente: explorar tal cosa, tal concepto o conceptos, tales variables, en estas unidades o estos casos y este contexto. Y después también a veces hay que explicar las causas, determinar las causas de tal concepto en tales casos. Y las preguntas de investigación para este caso puede ser cuáles son las causas de tal o cual. Este es en el caso de exploratorios, como en el caso de acá arriba de explorar o describir. Estaría asociado con este planteamiento de objetivos y preguntas. En investigaciones que solamente pretenden describir conceptos o variables, podemos especificar objetivos y preguntas para cada concepto, o un objetivo y pregunta que agrupe diversos conceptos o variables. En el caso de planteamientos correlacionados que vinculan conceptos o explicativos que determinan relaciones de causa y efecto, el uso de conceptos o variables en objetivos y preguntas se centra fundamentalmente en tres aproximaciones. Entonces, este de acá es para casos exploratorios, pero en el caso de correlaciones o explicativos, este es exploratorios, las preguntas para exploratorios y objetivos para exploratorios, para tipos de planteamiento correlacionales o explicativos se van a considerar como tres casos básicos. Entonces, en este caso, las preguntas y objetivos se centran fundamentalmente en tres aproximaciones. Esta de aquí sería la primera y esta compara entre grupos, para evaluar diferencias en uno o más conceptos o variables, o bien compara entre grupos para evaluar diferencias.
O bien comparar entre grupos o categorías de una variable para analizar el efecto en la variable dependiente. O sea, compara entre grupos de una variable para analizar el efecto sobre una consecuencia. Y este modelo es característico de los experimentos. Voy a mover un poquito para acá. Compara entre grupos para evaluar diferencias o compara entre grupos para determinar efectos, para evaluar diferencias o para determinar causalidad. Este modelo es característico de los experimentos. Y en la segunda alternativa, al redactar el objetivo, se plantea que la causa o variable independiente tenga un efecto en la variable dependiente. Entonces, por ejemplo, esto de la dependencia de las variables, un ejemplo de esto sería analizar si el medicamento A es más eficaz que el medicamento B para reducir la presión arterial. Ejemplo, analizar si A es más eficaz que B para tratar la presión arterial. Y esto que les acabo de mencionar, pasado a preguntas de investigación, sería algo como esto de aquí. Por ejemplo, habrá diferencias significativas entre el grupo 1, maquinaria A y proceso 1, y el grupo 2, maquinaria B o proceso 2. Y si hay más grupos, pues más grupos. En cuanto a alguna variable, las categorías de la variable diferirán entre sí respecto a la otra variable. La variable dependiente será mayor en tal grupo que en el segundo grupo. Estos son ejemplos de algunas preguntas de investigación para este caso de comparar entre grupos para evaluar diferencias o para determinar causalidad. Como ejemplo de estos podría ser usando el mismo objetivo de analizar si el medicamento A. Como ejemplo de las preguntas sería, ¿el medicamento A es más eficaz para reducir la presión arterial que el medicamento B? O otra forma de escribirlo como pregunta sería, ¿cuál de los siguientes medicamentos A y B es más eficaz para reducir la presión arterial? Bueno, esos son algunos ejemplos de preguntas y objetivos de este tipo de planteamiento. El siguiente caso sería relacionar diversas variables. Relacionar diversas variables. Y en el objetivo plantea un vínculo entre variables. Por ejemplo, determinar si existe una relación entre la variable o concepto y la otra variable o concepto. Tal sería el caso del siguiente ejemplo. Analizar si hay una relación entre la motivación, la satisfacción en el trabajo y la productividad. En este caso estamos relacionando diversas variables. Y al redactar las preguntas serían como estos ejemplos que tenemos aquí. Habrá una relación entre A y B y a lo mejor una tercera variable C. O otro ejemplo sería a mayor cantidad de algo hay mayor cantidad de otro algo, o a mayor variable tal hay menor variable B. Entonces, estos son algunos ejemplos de objetivos y preguntas que relacionan diversas variables que les podría servir si, dependiendo del caso que les vaya a tocar hacer en su proyecto.
Ok, relacionar dos o más variables. Un ejemplo de esto, de esta relación de dos o más variables, podría ser, ¿habrá una relación entre el divorcio de los padres y la autoestima de los hijos? Entonces, ese sería un ejemplo de relacionar variables, de cómo plantear la pregunta. Y C, tercer caso, determinar el impacto de una o más variables sobre, determinar impacto de variable independiente, es decir, de una causa, sobre una o más variables dependientes, sobre una variable dependiente, es decir, un efecto. En ocasiones se considera también el efecto de una o más variables mediadoras o intermediarias. Un ejemplo sencillo de relación causal, como sería este inciso C, sería comprobar el efecto que tiene la motivación en la productividad. Y esto nos conduce a- a guiones de preguntas para investigación como la siguiente. Por ejemplo, sería una causa o variable independiente, tendrá efecto sobre una variable dependiente, efecto o consecuencia. Y pueden usarse directamente verbos como afectará, impactará, generará, provocará, causará. Por ejemplo, el consumo de leche enzimática a base de alpiste tendrá un efecto en la reducción del peso y el nivel de grasa en el organismo. Es decir, en ese ejemplo estamos viendo eh, si algo, una variable independiente, tiene efecto sobre otro algo, una variable dependiente. Ok, bueno, esto de la redacción termina aquí. También, como les digo, si quieren ver más ejemplos de esto, chequen el libro para que lo vean con calma. Aquí yo pues les puse algunas plantillas básicas en las que no es para que las copien ni mucho menos, es nomás para que se den una idea de cómo se plantean estos objetivos y preguntas y cómo se plantean estos párrafos introductorios del planteamiento del problema en una investigación cuantitativa. Por lo pronto, pues este video lo terminamos aquí. Sigan checando los siguientes videos.